Bienvenidos a este nuevo episodio de Inglés desde cero. El día de hoy explicaremos uno de los temas que más confusión nos causa a las personas que hablamos español, que es el uso de los auxiliares do y does en negaciones y preguntas del presente simple. Cabe señalar que nos puede llegar a costar trabajo el entenderlo porque en español no utilizamos auxiliares. Sin embargo, su uso en inglés hace más simples las cosas, porque en general las negaciones y preguntas en este idioma son similares. Lo único que cambia es el auxiliar, de acuerdo al tiempo gramatical del que queremos hablar. Pero vamos paso a paso. Primero hablaremos de cómo hacerlo en presente. La palabra do es un verbo en inglés que quiere decir hacer. Tal cual aprendimos en el episodio anterior, cuando lo ocupamos con los pronombres he, she o it, este cambia a la forma does, es decir, le aumentamos es al final, ya que es un verbo terminado en o. Aparte del uso como verbo, también se puede ocupar como auxiliar, al momento de hacer una pregunta o negación en presente. Veamos la explicación. Para usar en negativo el presente simple con cualquier verbo que sea diferente al verbo to be, usamos el auxiliar do para las personas I, you, we y they, o utilizamos those para he, she e it. Como se trata de una negación, deberá ir seguido de la palabra not. En contextos informales los podemos encontrar contraídos como don't o doesn't. Este auxiliar no tiene traducción al español, ya que en nuestro idioma no se usa. Su función es indicar el tiempo en que sucede la acción. Do y does son los auxiliares del presente simple. Este auxiliar se debe colocar entre el pronombre y el verbo. Pon atención a la estructura. Primero mencionamos el pronombre, por ejemplo, I. Después el auxiliar, do, I do. A continuación, la negación, I do not. Ahora el verbo, speak, I do not speak. Y finalmente el complemento, Chinese, I do not speak Chinese. Otro ejemplo utilizando una tercera persona del singular sería she does not live in the USA. Del mismo modo, para hacer una pregunta en inglés se requiere del uso de auxiliares. En el caso del presente simple, el auxiliar debe coincidir con la persona de quien se habla. No es necesario ponerle not después del auxiliar, ya que no es una negación. La característica de la interrogación es que el auxiliar cambia de posición con el pronombre, de tal forma que, aunque no uses la entonación adecuada, la misma estructura te dice si es una afirmación o una pregunta. Pon atención a la estructura. Primero mencionamos el auxiliar, por ejemplo do. Después el pronombre, por ejemplo I, do I. A continuación el verbo, como por ejemplo speak, do I speak. Y finalmente el complemento, Chinese, do I speak Chinese. Un ejemplo con una tercera persona sería does she live in the USA? Hay dos posibles respuestas a una pregunta como la anterior. Sin embargo, es un poco diferente a cómo lo hacemos en español, porque no basta con decir sí o no. En inglés debemos dar una respuesta un poco más completa. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿Do you speak Spanish? Yo respondería, yes I do, o no, I don't. Para una pregunta con una tercera persona, por ejemplo, ¿Does she live in the USA? La respuesta sería, yes she does, o no, she doesn't. Como ves, se responde usando el auxiliar que se menciona en la pregunta. Y si la respuesta es negativa, el auxiliar se le aumenta la negación. Como acostumbramos, vamos a hacer unos ejercicios.
Primero, vas a escuchar un audio en donde se menciona una oración afirmativa y se te indicará que transformes esa oración a negative, o sea negativo, o interrogative, es decir, a pregunta. Posteriormente, se mencionará la manera en cómo debería de ser. ¿Estás listo? Pues comenzamos. He cleans the house. Change it to interrogative. Does he clean the house? They dance rock and roll. Change it to negative. They do not dance rock and roll. We do exercise every day. Change it to negative. We do not do exercise every day. You take a selfie. Change it to interrogative. Do you take a selfie? She reads an interesting book. Change it to negative. She does not read an interesting book. Espero que te haya ido de maravilla, y si no fue así, te recomiendo que no te des por vencido. Recuerda que las mejores cosas de la vida son las que toman más tiempo para lograrlas. Nos vemos en el próximo episodio de Inglés desde cero. See ya.